Quizás la maternidad no sea tanto como te la contaron. Mamá desamada. Y sea un poquito más real. Mami desamada. Mamás reales. Mamá. Mamás desarmadas. Hola a todos, mamás, papás, familias. 10º episodio de Mamás Desarmadas, segundo de este 2021. Como siempre, Natalia Estrada les habla y me acompaña Fiorella Bollini. ¿Cómo está, Fio? Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este 10º episodio de Mamás Desarmadas. Hoy con un tema al cual llegamos de a poquito con Nati, fuimos conversando, charlando como hacemos siempre. Nos interesaba hablar de parto respetado, parto vaginal y también cesárea respetada. Las dos tenemos experiencias distintas en ese sentido, así que nos interesaba un poco asesorarnos sobre el tema. A veces notamos que hay falta de información. ¿Cómo llegamos preparadas nosotras al momento de parir? Creo que hay mucha información sobre el tema, tanta como cantidad de mujeres hay que tienen partos, que lo vivencian y que lo vivencian de diferentes maneras. Entonces no hay una única manera de parir, a pesar de que sí las maneras, los partos no hay muchos, más allá del vaginal y de la cesárea, pero más allá de eso, cada igual parto es individual. Todas tenemos experiencias diferentes y llegamos con diferente información y también después contamos distintas cosas, tal vez a diferentes personas. Un poco nos planteábamos nosotras cómo habíamos llegado a nuestros partos, con qué información. A veces no necesariamente depende única y exclusivamente del médico o de nosotras, también depende de quien te acompaña y todo eso influye en qué preguntamos, qué nos genera duda, qué nos genera miedos. Todas esas cosas son súper importantes al momento de llegar al momento del parto, digamos. Se tiene un parto vaginal o un parto por cesárea dependiendo lo que quiera el chico muchas veces, o en su gran mayoría. A veces no quieren nacer y no hay otra alternativa o pasa algo y la única alternativa es la cesárea y a veces se tarda, pero se logra igualmente hacer el parto vaginal. Y hacemos poco en esto de la información porque generalmente sucede cuando somos madres primerizas, ¿no? Que no sabemos nada y empezamos a preguntar a conocidos, más allá de nuestro médico, nuestra médica. A veces no queremos preguntar tanto porque no queremos quedar como pesadas y no somos pesadas, necesitamos información porque a veces esa información no nos es dada naturalmente de por sí si uno no pregunta, porque los médicos están tan acostumbrados a atender a tantas personas por día y ya es como una rutina, digamos, que tienen y a lo mejor no se dan cuenta en que vos no estás tan informada sobre el tema. Entonces, ¿cómo llegamos empoderadas a ese momento para tener un parto o una cesárea respetada? Lo importante es esto, más allá de cómo nazcan nuestros hijos, que se respete lo que nosotras queremos o lo que la familia quiere y no sentirnos vulneradas, o sea, que nuestros derechos estén vulnerados. También llegamos un poquito a este tema porque particularmente a mí me pasó, como yo tuve cesárea, la cesárea está como mal vista y que el parto vaginal, obviamente todas queremos llegar a un parto vaginal porque es mucho más fácil el después, digamos, la recuperación. Una intervención quirúrgica como cualquier otra tiene sus consecuencias. Exacto, no deja de ser una cirugía, digamos, una cesárea, entonces todas apuntamos al parto vaginal, pero a veces no es posible. Después nosotras más al final del podcast, vamos a contar un poquito nuestras experiencias personales, pero a veces está como mal vista, ¿no? Como estigmatizada la cesárea y muchas mamás no se dan cuenta y a lo mejor he leído, por ejemplo, frases como, bueno, ojalá todas tengan nuestra misma suerte de tener un parto así tan genial, vaginal, respetado. Y no todas tenemos la misma suerte porque a veces está en peligro la vida del bebé, más que de la madre. Muchas veces corre en riesgo la vida del bebé. Yo no fui una persona súper exigente en cuanto a la información que pedí del proceso del parto. Por ahí sí, de lo que tenía que hacer antes. Sí, hice el curso de preparto y ahí te dan un montón de información. Ya de por sí creo que hay muchos mitos, muchos prejuicios sobre la maternidad y también muchas imposiciones. Vos debés parir así, tiene que ser de esta manera. O va a ser así porque tu mamá parió de esta manera. Entonces el tuyo también va a ser igual. Y no necesariamente. Nosotros podemos llegar más empoderadas con la información y hacer que las cosas sean diferentes. O pedir otro tipo de intervenciones. Tal vez querer la cesárea. Hay madres que quieren la cesárea, no la necesitan. Eso te iba a comentar. Yo conozco puntualmente una mamá que quiso una cesárea. Ella quería, porque no quería pasar por las contracciones y el parto. Ella programó su cesárea. Y está bien, digamos, cada decisión es respetable. No creo que haya posibilidad de un juicio
porque decidió otra cosa diferente a lo que convencionalmente está establecido que debería ser. Si hoy está la posibilidad, bienvenido sea. Como todos, también está la posibilidad de concebir a través de fertilización in vitro. Y no es la manera más natural. Pero para el que no tiene otra alternativa, bienvenida sea. Entonces Seguro. digo, y si está la posibilidad de elegir, no sé, elegir un vientre ajeno porque no lo quiero tener en mi vientre, también. Cuando hay opciones y yo quiero esa maternidad o esa paternidad, creo que no hay un posible juicio. Cada uno elige qué tiene que ser. Y en realidad lo que queremos plasmar un poco con este podcast es que no hay una cosa que esté bien y otra que esté mal y una que sea más respetada que la otra. Lo que es respetado es el derecho y la decisión que nosotras tengamos sobre nuestro cuerpo y el momento en el cual nacen nuestros hijos. Hoy vamos a hablar con Ivana Bareniza, que es doula y asesora en lactancia, además de profesora de yoga y hace yoga para embarazadas y es terapeuta floral. Ivana tiene su propia cuenta que se llama Espacio Aruna en Instagram y en Facebook, la pueden buscar. Ella habla de mucho del parto respetado y de las maneras en las que se trata el pre y el postparto. La escuchamos. ¿Qué es un parto respetado? Me gustaría comenzar a hablar sobre el parto respetado, invitando a las mujeres a ubicarse como centro y protagonistas de este hecho fisiológico que va a ocurrir involuntariamente cuando tenga que ser. Que la mujer se observe a sí misma dueña de su parto, soberana, autónoma y libre en sus decisiones, independientemente del equipo que la acompaña. Y una vez allí, desde esa mirada y posición, viajar hacia adentro, hacia su profundidad, sus oscuridades, luces y sombras, para ella misma construir y descubrir sus deseos para el día de parir a su cría. El parto respetado entonces va a ser el respeto y no vulnerabilización hacia sus derechos, algunos enmarcados según las leyes, y el respeto hacia la voluntad y decisión de sus deseos. Tanto la ley 25.929 de parto humanizado como la ley 26.529 que habla de los derechos que tienen los pacientes, en este caso padres e hijas por nacer, respecto al personal e instituciones de salud, nombran algunos de estos derechos que toda mujer en relación con el embarazo, el trabajo de parto, parto y puerperio tiene en el ámbito público y privado a nivel nacional. Algunos de estos son recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud sobre prácticas aconsejadas o no, y voy a nombrar algunas como para tener en cuenta, que pueden ser el ser informadas sobre las distintas intervenciones médicas que pudieran tener lugar para poder elegir libremente, que las mujeres sean tratadas con respeto de manera individual y personal, garantizando la intimidad y considerando sus pautas culturales. Que la mujer sea considerada una persona sana y no una paciente, sino una persona sana y activa, protagonista de su propio parto. Que el parto se lo considere como un hecho natural, respetuoso de los tiempos biológicos y fisiológicos, evitando prácticas invasivas y el abuso de medicalización. Que la mujer esté acompañada por una persona de su confianza y elección y a tener una internación conjunta con su hija. Respetar los tiempos fisiológicos no quiere decir que todas las mujeres van a elegir parir en su casa o en el agua. Algunas se van a sentir más cómodas eligiendo una postura o posición, moviéndose libremente, y otras van a preferir que se les diga cuándo pujar. Lo importante es que sea cual sea la elección de la mujer, coincida o no con lo que el equipo que asiste piensa o elige, se respete en todo momento su decisión y que no se juzgue ni dude de su elección, que no se corra a la mujer del centro de la escena y que siempre se respete su deseo sea cual sea. Si en algún momento la mujer considera que su deseo no fue respetado, ahí estaríamos hablando de violencia obstétrica. ¿Cómo empoderarnos con información cuando estamos embarazadas? ¿Qué preguntar? ¿Con quién asesorarnos? El empoderamiento viene desde adentro, desde ese proceso personal que cada mujer hace a su tiempo. En cada gestación que la mujer atraviesa, tiene la oportunidad de ir hacia su profundidad y sus emociones,
de buscar los profesionales que acompañen con una mirada empática y amorosa, sin intervenciones ni indicaciones, sino con información real y actualizada, fundamentada con evidencia científica. La información siempre es poder y eso permite preguntar, dudar, buscar y seguir buscando hasta encontrar el equipo con el que cada mujer se sienta cómoda. A veces la primera opción es la que se elige por cercanía o por cartilla médica y tal vez no es la persona que más resuene con esa mujer. Es algo muy personal y particular, incluso puede ser distinto en cada gestación de una misma mujer. Por eso me parece importante que la mujer confíe en su observación, en lo que siente, en lo que le hace ruido, porque por ahí siempre va a estar el camino. Conocer la fisiología del parto, conocer su cuerpo, sus necesidades, sus deseos, qué herramientas tiene y cuáles necesita incorporar y de esta manera prepararse física, emocional y espiritualmente. Preguntar todo, lo que sea que quieran saber. No hay nada bien ni nada mal, porque como decía antes, el camino y el proceso es personal. Tanto la maternidad como la crianza están de más naturalizadas y decoradas de relatos que las mujeres escuchamos desde niñas, historias de nacimientos en la familia, en el barrio, hasta las que vemos en la televisión. Todo eso va dejando una huella y un concepto que en el momento de atravesar una gestación toman fuerza y pueden traer miedos, sensación de no poder parir, sentirse en alerta y muchas veces todas estas emociones la mujer no encuentra cómo canalizarlas o abordarlas. Existen muchos profesionales, algunos fuera y otros dentro del sistema. Cada mujer va a elegir lo que más le resuene. Yo como dula defiendo el valor que tiene el acompañamiento de las dulas y creo que toda mujer debería poder contar con el apoyo y el sostén de una dula. Pero también sé que no todas van a resonar con eso. Creo que es importante poder considerar todas las opciones dentro de cada realidad y posibilidad familiar para poder elegir lo mejor, sea médica obstetra, sea partera, sea parir en institución o en la casa, pero que lo posible sea siempre con información, respeto, empatía y libertad. ¿Puede haber cesáreas respetadas también? Cuando hablamos de cesáreas tenemos que recordar en principio que estamos hablando de una cirugía mayor donde se usa anestesia y que tiene una recuperación distinta de cuando un nacimiento es por vía vaginal. Es una cirugía que nació para salvar vidas tanto de bebés o mamás cuando el nacimiento no es posible de manera vaginal. En los últimos años se ha observado un aumento de la tasa de nacimiento por cesárea. Algunos de estos son por indicaciones médicas, necesarias o no, lo que llamaríamos cesáreas innecesarias, y otras por pedido de la mujer. Entonces tenemos que pensar que para algunas mujeres la cesárea es una forma de parir y si ese es su deseo, también tiene que ser respetado. Por supuesto que será responsabilidad del equipo que acompaña explicar e informar los riesgos de la intervención, pero eso no implica que los derechos de la mujer y de su hija por nacer sean distintos. En el caso de que el nacimiento entonces sea a través de una cesárea, la experiencia se puede vivenciar igualmente de una manera orgánica, armoniosa, teniendo en cuenta algunas pautas que la mujer puede pedir, como puede ser que no se le aten las manos, que los profesionales no hablen de cualquier tema en el momento de la operación, que pueda poner una música que le guste o la relaje, que se bajen las luces iluminando solo el campo quirúrgico, que el acompañante pueda contar lo que está observando, que se respete el contacto piel a piel y el inicio de la lactancia en quirófano, tal cual lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, que en ningún momento la dejen sola ni desnuda en la camilla, ni antes ni después. Estas son algunas de las pautas que la mujer puede ver y charlar con el equipo y que incluso es muy recomendable que se incluyan en el plan de parto que cada mujer y familia puede presentar, donde tendrá lugar el nacimiento y donde deben además recibirlo para poder estar al tanto, ¿no?, de cuáles son los deseos que esa mujer y esa familia tienen para el día del nacimiento de su hija. Mamás reales. Mamá es llamada.
Me encantó toda la info que da Ivana, porque además yo no sabía, ella enmarca todo lo que relata nombrando las leyes, que yo no sabía que había leyes nacionales y demás, además de su dulzura para explicarlo y los pajaritos de fondo cantando, me parece que son un plus para hablar de este tema increíble, así que una genia total. Tal cual, ellos le dan el marco perfecto además para este momento en el que uno tiene que estar tranquilo. Quisiera llegar al parto con la relajación que tiene Ivana para hablar, digamos, básicamente. Dios mío, sí, una dula así que te acompañe de esa manera. Para darte esa tranquilidad durante el proceso del parto, no porque necesariamente haya que tener una dula, pero bueno, no todos tenemos por ahí el temple para llegar así al proceso de parto, ni tenemos un compañero o compañera que esté tan templado tampoco. Decíamos con Nati que es importante, ¿no? La presencia de gente que te tranquilice, sea tu pareja o quien sea. Y también les mencionábamos al principio del podcast que más al final íbamos a contar nuestras experiencias personales. Yo tuve una cesárea, pero la verdad es que hice el curso de preparto, como contaba Nati hace un ratito, y tuve la suerte de conocer a una partera que me acompañó incluso en la cesárea, digamos. Ella estuvo, porque yo tuve trabajo de parto, intentaron un parto natural, pero el tema era que Tayel se había hecho caca en la panza. Y generalmente cuando eso sucede te mandan a una cesárea directa. Pero como los latidos estaban bien, intentaron un parto normal. Y la partera me acompañó en todas esas horas de contracciones y dolores y qué sé yo, hasta al final, cuando llegamos a la cesárea, no me soltó la mano. Yo recuerdo a esa partera con un amor, no me soltó la mano ni un segundo. Y aparte me daba fuerzas. Yo tenía un miedo, tenía un cagazo tremendo. Y la verdad es que ella me decía, tranquila, que no pasa nada. Eso creo que es lo que más recuerdo con amor y respeto de mi cesárea. Es algo mágico y tener esa suerte, la verdad es que en ese sentido me considero bendecida. Para mí, si bien el proceso no fue traumático, para mí fue largo, fueron casi 15 horas de trabajo de parto. Quien estaba al lado mío estaba muy nervioso, así que no ayudaba básicamente. Pero bueno, más allá de eso, que son cuestiones que ocurren, uno no sabe cómo va a reaccionar en ese momento. Lo que sí agradezco es que los médicos tuvieron paciencia, porque mi hija tardaba en llegar a donde tenía que llegar para que se pueda dar el parto vaginal. Entonces me decían, bueno, mamá, tené paciencia, un ratito más, porque vamos bien. Si bien pasaban un montón de horas y yo ya estaba recansada, ellos tuvieron como paciencia porque veían que cambiaba todo como en cuentagotas. Ellos tuvieron la paciencia suficiente, porque yo en un momento les dije, yo no doy más, o sea, sáquenmela porque no doy más. Y ellos dijeron, bueno, esperamos un ratito más, dale que vas a poder y qué sé yo, como que me ayudaron. Yo no tuve partera ni nadie, digamos, profesional que me ayude, más que los residentes y las personas que me iban a ver, los médicos que me iban a ver a la habitación. Me lancé, digamos. No seguí las recomendaciones de pagar aparte el obstetra y el equipo interdisciplinario de las parteras y todos los acompañantes que tienen para que esté en el momento en el que te toque parir. Yo dije, no, yo voy por guardia y que me toque quien me toque, y así fue. Así fui. Está muy bien, qué valiente. Lanzada al mundo. Pero bueno, no tuve como esto que decías vos, de alguien que con amor me acompañe. Sí me pasó de que no me ha gustado, pero darme cuenta después, porque en ese momento no te das cuenta de las cosas. Vos querés que el chico nazca y listo, pero sí darme cuenta después que hubo situaciones en las que yo me sentía que no me gustaba la manera de hacer tacto, tal vez no era la más, no fue la más adecuada, pero bueno, yo no estaba con esa información cuando llegué al momento del proceso, de qué era lo que se podía exigir, digamos, y si yo había algo con lo que me sentí incómoda tenía que decir que no. Yo pensé que eso era lo que tenía que hacer, que no sabía si había otras posibilidades de hacerlo de otra manera. Entonces, en ese sentido, tal vez fui culpable yo o no sé. Tal vez no pregunté o no se me ocurrió, digamos, preguntar qué me hacían en el momento del proceso, qué sé yo, fueron cosas que no se me ocurrieron. Esa información no se da en la familia. Si tenés dilatación o no, por ejemplo, y ese tipo de detalles, digamos. A mí no se me ocurrió preguntar qué podía pasar, qué no podía pasar, qué tenía que hacer yo, qué no tenía que hacer, si podía desayunar, por ejemplo. Yo no pregunté si podía desayunar en medio del trabajo de parto.
Así que yo llegué al parto Muerta de hambre. sin haber comido nada, porque claro, yo rompí bolsa a las 11 de la noche, la nena nació a las 2:30 de la tarde del día siguiente, así que yo no había Dios mío, todas esas horas sin comer. Claro, yo no exigí desayuno pensando en que no tenía que comer, pero yo lo pensé. Eso estuvo mal, por ejemplo, porque a mí nadie me dijo nada. Cuando yo llego a la sala de parto y me toman la glucosa, me dicen, pero estás re baja en glucosa y la bebé también. ¿Desayunaste bien? No desayuné ni almorcé, nada. Y ahí nomás me enchufaron glucosa, pero por ejemplo a mí nadie me dijo, sí, podés desayunar, no está incluido o está incluido, andá y que te compren un desayuno. No me dijeron nada. Y yo no pregunté tampoco porque estaba muy inmiscuida en que la criatura nazca. Sí, a medida que van pasando los años es como que se va adquiriendo más información también a través de las redes sociales. Hay muchos profesionales que brindan gratuitamente su información a través de ronda de preguntas, ¿no? Y demás, y ahí uno va como leyendo. Yo me siento más informada ahora con mi hijo de casi 4 años que en el momento en el cual estaba embarazada. Particularmente yo algunas cosas había preguntado porque me habían anticipado que Tayel iba a ser muy grande. Tayel pesó 4 kilos 80 gramos. Obviamente se puede tener un parto vaginal igualmente aunque el bebé sea grande, pero sí me habían anticipado que podía, o sea, como que me preparara para las dos cosas, que podía suceder. Entonces hasta me habían dicho que, por ejemplo, al momento de la cesárea no tener anillos puestos, billutería, digamos, yo me fui como despojando en el embarazo de cosas por las dudas. Sí intentaron un parto vaginal y no se pudo porque Tayel no bajaba. Esperaron, pero el tema era se había hecho caca en la panza y si seguíamos esperando, digamos, corría en riesgo su intoxicación dentro de la panza. Entonces, bueno, se esperó lo que se pudo esperar y después fuimos a la cesárea. Cuesta recuperarse muchísimo después, entonces es a lo que uno no... En mi caso particular, yo perdí mucha sangre, me tuvieron que inyectar hierro durante un mes, tomar hierro por boca, digamos, yo me sentía como muy débil, tenía unas ojeras tremendas. Yo ya soy blanca de por sí y pero era un papelito y unas ojeras marca cañón. Pero bueno, uno se tiene que levantar igual y seguir, ¿no? Obviamente. La verdad es que no lo sufrí tanto, digamos, como pensé que podía llegar a ser, porque lo único que te importa en ese momento es que tu bebé está bien. Pero sí considero igualmente que tuve una cesárea respetada, salvo algunas cosas después de las que habla Ivana, que me dejaron pensando, ¿no? Esto de que te dejan en una camilla un ratito, ¿no? En el pasillo, digamos, sola, que no sabes dónde está tu bebé, que sabes que seguramente está con el padre. Ahí yo estaba tranquila porque mi marido tiene una templanza tremenda, la verdad que hasta en el momento del trabajo de parto, él charlaba con la obstetra de marcas de celulares, para que te des una idea. O sea, yo los odiaba, ¿no? Los odio hasta el día de hoy. El otro día le decía, yo no sé si eso es normal. ¿Es normal que la obstetra esté charlando con el marido de la que está por parir con las contracciones? No sé si es normal, pero bueno, sucedió. Y bueno, y después te pones a pensar en algunas cosas que decís, esto estuvo bien, esto estuvo mal, claro. Qué sé yo, no sé, te quedan dudas. A mí incluso, yo sí tuve parto vaginal, pero incluso me dejaron sola en la sala de parto, digamos, postparto, una vez que la nena ya había nacido, me cosieron y todo. Después de eso, me dejaron sola y estuve ahí mucho tiempo. Yo me lo acuerdo como larguísimo. Tal vez fueron 20 minutos y para mí fue 1 hora. Pero para mí fue un montón, yo me quería levantar. Y me agarró la enfermera cuando me estaba sentando en la camilla y me dijo, no, mamá, vos no te podés bajar sola. Y pero yo, ¿qué hago acá sola? Le dije yo. Ahí yo sí tomé dimensión de que estaba sola. No, es que tiene que venir alguien, no sé, no me acuerdo a quién, a trasladarte de camilla. Claro, se ve que el camillero o la camilla no estaba disponible. No sé qué fue lo que pasó, pero a mí me dejaron ahí y yo sabía que estaba bien la bebé, que también estaba con el papá, pero yo no quería estar ahí sola. Si bien en ese momento me molestó, pasó, digamos. Además pasa porque después uno está con su bebé y ya todo pasa. Pero sí, ahora cuando ella lo nombró como parte de la cesárea, que es algo que no tiene que suceder, a mí me sucedió en el parto vaginal. Me dejaron sola en la sala de partos. Y eso tampoco está bueno, digamos. O sea que si bien todo lo anterior tal vez yo lo enmarco bien, porque la verdad es que fueron respetuosos en cuanto a los tiempos de la bebé, después hubo algunas cosas que yo me di cuenta a posterior que no estuvieron buenas y que tal vez yo no llegué con la información más adecuada posible, que la tengo hoy. Seguramente si tuviese un segundo embarazo y parto va a ser diferente. Nos encantaría que si escuchan este podcast luego ustedes nos cuenten también sus historias de partos, porque es súper interesante y como decía Nati, cuando uno tiene más hijos después empieza a comparar y empieza a elegir otras cosas y empieza a preguntar cosas que en su momento no preguntó, pero bueno, lo importante es esto, llegar con
información, no tener miedo de preguntar, tratar de no quedarse con dudas, lo decimos ahora nosotras después, ¿no? A las que a lo mejor nos están escuchando y están embarazadas o todavía no son madres. Creo que también las violencias que se viven, obstétricas o en los procesos de los partos, de alguna manera estaban como siempre incluidas dentro de la maternidad, ¿no? Bueno, vos vas a parir y es así. Es como un trámite. Claro, y no es así. O sea, no es así como los médicos quieren, no es así como la institución quiere. Es así siempre y cuando la madre quiera. Digo, hay ahí un montón de mandatos que sacar del medio, de decir, bueno, si igual vos vas y parís y listo, si igual vas a estar acompañada. No, vas a estar acompañada para estar acompañada, porque uno necesita sentirse acompañada, pero también tiene que estar bien informada, tiene que ser respetada por las decisiones que tome. Creo que es un poco más de solamente estar acompañada por alguien que en lo posible esté templado o por lo menos sentirse acompañada en ese momento. Es verdad que después una cuando tiene al bebé encima, todo lo que pasó antes pasa y una se olvida de esos dolores. Eso es cierto. Pero eso no quiere decir que nosotras tengamos que ser violentadas para vivir esa situación. Hay un montón de mandatos que sacar del medio para desarmar un poco toda esta idea que tenemos o idealización del momento del parto, ¿no? Yo no me olvido de los dolores de la contracción, te quiero decir, y viste que te dicen en su momento como, no pasa nada, el dolor de la contracción es lo que menos te pones a pensar. No, yo no me olvido del dolor de la contracción. Chicas, las contracciones duelen, si no tuvieron hijo todavía, duelen un montón y obviamente hay experiencias, cada uno va a tener su experiencia. Es hermoso, ese momento es hermoso, pero cuando estás ahí decís, duelen. Me saquen al chico, claro, que me saquen al chico o a la chica como sea, claro, ya está, ¿me entendés? No quiero esperar más, no quiero sufrir más, pero es un dolor que después se transforma en un dolor grato, como dice Nati, porque obviamente estás dando a luz a tus hijos. No, quiero decir que ese dolor vale la pena, ¿no? Eso me tal cual, vale la pena, la frase es tal cual, vale la pena. Informarnos para llegar lo mejor empoderadas posibles a ese momento y hacer que nuestros derechos no se vulneren ni sentirnos violentadas en el posparto. Simplemente eso. Esperemos que podamos compartir más experiencias de partos, que se animen a contarnos sus propias experiencias. Ojalá hayamos sido un buen puente y un buen canal de información. Como siempre, un placer estar aquí al frente junto con Nati de este podcast de Mamás Desarmadas y nos encontramos la próxima. Nati, se me dispararon un montón de temas hoy con este, Sí, después te voy a decir. Hacé la listita porque después nos olvidamos. Sí, nos olvidamos, es verdad. Hacé la listita. Este fue un podcast atravesado por mi maternidad, así que siempre es un placer, pero es más un placer cuando estoy menos interrumpida. Si la escuchan de fondo a Helio, ya saben a qué se refiere Nati, así. Ese es el resumen. Está muy bien. Mamás desarmadas somos. Tal cual. Como siempre, un placer, Fío. Nos encontramos en el próximo episodio. Nos vemos la próxima, Nati. Chau, chau. Mamás desarmadas. Mamás reales. Mamá desarmada. Mamás desarmadas.